Esta es una representación diagramática de un corazón con una comunicación interventricular de tamaño moderado, sin aumento de la resistencia vascular pulmonar. El cortocircuito es de izquierda a derecha. Estas son las curvas de presión de ambas partes del corazón. Debajo de ellas se encuentra la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos, mostrando sus componentes originados en el corazón derecho e izquierdo. Obsérvense ahora los fenómenos que tienen lugar durante un ciclo cardíaco. Al comienzo de la sístole, las presiones en ambos ventrículos exceden a las presiones de sus correspondientes aurículas. Las válvulas mitral y tricuspídea se cierran y se auscultan los respectivos componentes del primer ruido cardíaco, M1 y T1. La presión ventricular izquierda es superior a la derecha a través de toda la sístole. Por esto la sangre fluye a través del defecto del tabique interventricular de izquierda a derecha durante este periodo. La turbulencia generada a ese nivel da origen a un soplo pansistólico u holosistólico, PANSM. Cuando la presión del ventrículo izquierdo llega a exceder a la de la aorta, la válvula aórtica se abre y la sangre es eyectada dentro de la arteria. Durante la sístole, la sangre pasa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y ventrículo derecho simultáneamente. Esto produce un acortamiento en la sístole ventricular izquierda y el componente aórtico del segundo ruido, A2, se produce en forma relativamente precoz. La duración de la sístole del ventrículo derecho, por otra parte, es normal o solo ligeramente prolongada. Por ello, el componente pulmonar del segundo ruido, P2, se produce en el momento habitual, dando como resultado final un desdoblamiento del segundo ruido que es más amplio que el normal. El elevado flujo sanguíneo del ventrículo derecho se dirige hacia la aurícula izquierda a través de la circulación pulmonar. Al abrirse la válvula mitral, un volumen de sangre mayor que el normal fluye a través de su orificio, provocando turbulencias que generan un soplo mesodiastólico MDM de llenado. El ciclo se repite. Observémoslo haciendo caso omiso de los efectos de la respiración. Primeramente, en cámara lenta. Y ahora a velocidad normal.
Esta es una representación diagramática de un corazón con un conducto arterioso persistente. Existe aquí un cortocircuito de izquierda a derecha, de magnitud moderada a través del conducto. Y estas son las curvas de presión del corazón. Debajo de ellas está la representación diagramática de los ruidos y soplos, mostrando los componentes originados en ambas partes del corazón, e incluyendo el soplo del conducto arterioso, que se oye mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo. Considérese ahora un ciclo cardíaco en detalle. La característica auscultatoria de un conducto arterioso persistente con cortocircuito de izquierda a derecha es un soplo continuo que se ausculta mejor a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, L2. Como existe una diferencia de presiones entre la aorta y la arteria pulmonar durante la sístole y la diástole, la sangre fluye a través del conducto durante todo el ciclo cardíaco, creando turbulencias y dando origen a un soplo. Una vez que se ha producido la sístole del ventrículo izquierdo, el flujo sanguíneo aumenta a nivel del conducto, con consecuente aumento en la intensidad del soplo. A causa de que el nivel máximo de flujo a través del conducto está relativamente demorado con respecto a la sístole ventricular, el punto de máxima intensidad del soplo se encuentra más al final que en la parte media de la sístole, cubriendo así a los componentes del segundo ruido cardíaco. El cierre de las válvulas se produce normalmente y tanto los componentes mitral M1 y tricuspídeo T1 del primer ruido, como los aórtico A2 y el pulmonar P2 del segundo, se producen de forma normal. Los componentes del segundo ruido cardíaco pueden ser difíciles de auscultar por estar apagados por el soplo. A continuación se repetirá el ciclo cardíaco sin tener en cuenta la influencia de la respiración. Primero a baja velocidad. Y ahora a velocidad normal. Si se ausculta la punta del corazón, puede oírse un soplo mesodiastólico MDM, ocasionado por turbulencias determinadas por el aumento de flujo a través de la válvula mitral normal. Este flujo es consecuencia del elevado retorno venoso a la aurícula izquierda que provoca el hiperflujo pulmonar.
Esta es una representación diagramática de un corazón con una estenosis pulmonar valvular de grado moderado. Y aquí se presentan las curvas de presión de ambos lados del corazón. Por debajo de ellas se encuentra la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos, mostrando los componentes originados tanto en el corazón derecho como en el izquierdo. Consideremos inicialmente los fenómenos correspondientes al corazón derecho aisladamente. Al comienzo de la sístole, la presión del ventrículo derecho asciende hasta exceder a la correspondiente en la aurícula derecha, y la válvula tricúspide se cierra. Este fenómeno está asociado con la producción del componente tricuspídeo del primer ruido cardíaco, T1. La presión ventricular derecha continúa en ascenso y cuando supera a la correspondiente en la arteria pulmonar, la válvula pulmonar estenótica se arquea en forma convexa y, elevándose, se detiene bruscamente en su movimiento. Este fenómeno particular se asocia con la producción de un clic sistólico de eyección o chasquido protosistólico, X. A medida que la sístole continúa, la presión en el ventrículo derecho asciende a niveles mayores que los normales, mientras que la presión en la arteria pulmonar puede ser inferior a la normal, creándose así un gradiente tensional entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Cuando la sangre es eyectada dentro de la arteria pulmonar, atravesando la válvula estenótica, se crea una turbulencia que genera un soplo sistólico de eyección auscultable, ESM. Cuando la presión ventricular derecha cae por debajo de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar se cierra. Debido a la obstrucción al flujo del ventrículo derecho creada por la válvula pulmonar estenótica, el tiempo de eyección del ventrículo derecho se encuentra prolongado y el cierre de la válvula pulmonar es tardío. Así, el componente pulmonar del segundo ruido, P2, está retrasado con respecto a lo normal. Como la presión en la arteria pulmonar es baja, P2 es de baja intensidad. Los fenómenos diastólicos son normales. El ciclo se repite luego. Observémoslo a baja velocidad. Y ahora a velocidad normal. Aquí se presentan ambos lados del corazón simultáneamente. Los fenómenos correspondientes al corazón izquierdo son normales. Como el tiempo de eyección del ventrículo derecho se encuentra prolongado, el soplo sistólico cubre a A2 y el desdoblamiento del segundo ruido es más amplio que en condiciones normales. Veamos ahora ambas partes del corazón simultáneamente
haciendo caso omiso de la influencia de la respiración. Esta es una representación diagramática de un corazón con tetralogía de Fallot de grado moderado. La válvula pulmonar está estenosada. Existe un defecto del tabique interventricular. El origen de la aorta se encuentra rotado hacia el ventrículo derecho y este se halla hipertrofiado. Estas son las curvas de presión de ambos lados del corazón. Debajo de ellas se encuentra la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos, mostrando los componentes originados en la parte derecha e izquierda del corazón, respectivamente. Considérense ahora los fenómenos que se suceden durante un ciclo cardíaco. Debido a la obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y a la libre comunicación existente entre ambos ventrículos, sus presiones son idénticas. A causa de la obstrucción provocada por la estenosis pulmonar, la presión en la arteria pulmonar es baja, existiendo una pronunciada diferencia de presiones sistólicas entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Al comienzo de la sístole ventricular, las presiones de ambos ventrículos se elevan por encima de las que corresponden a las aurículas derecha e izquierda respectivamente. Las válvulas tricúspide y mitral se cierran, lo cual se asocia con la producción de los componentes tricuspídeo, T1, y mitral, M1, del primer ruido cardíaco. La presión ventricular continúa elevándose y la sangre comienza a fluir desde el ventrículo derecho hacia el izquierdo a través de la comunicación interventricular. Cuando las presiones de los ventrículos derecho e izquierdo llegan a sobrepasar a las presiones de la arteria pulmonar y de la aorta respectivamente, las correspondientes válvulas pulmonar y aórtica se abren sin generar ruidos auscultables. Aun cuando la válvula pulmonar es frecuentemente anormal en la tetralogía de Fallot, no se ausculta generalmente clic de eyección. Cuando la sangre fluye a través de la válvula pulmonar, existe un gradiente tensional entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, generando turbulencias que determinan un soplo sistólico de eyección, ESM. El soplo cubre el componente aórtico del segundo ruido, A2, que se produce cuando la presión en el ventrículo izquierdo desciende por debajo de la presión de la aorta. El soplo sistólico de eyección cesa rápidamente después de A2. A causa de la obstrucción al flujo del ventrículo derecho, su tiempo de eyección sistólico está prolongado. El componente pulmonar del segundo ruido, P2, que se produce cuando la presión en el ventrículo derecho desciende por debajo de la correspondiente a la arteria pulmonar, se encuentra retrasado y el desdoblamiento del segundo ruido es anormalmente amplio. Más aún, a causa de la baja presión de cierre de la arteria pulmonar, o bien como consecuencia de la inmovilidad relativa de su válvula anormal, P2 es suave o inaudible. El ciclo se repite otra vez. Observémoslo haciendo caso omiso de la influencia de la respiración. Primero, a baja velocidad.
ahora a velocidad normal. Aquí se presenta un corazón y su correspondiente aorta con una coartación de grado moderado y con una válvula sigmoidea bicúspide. Y aquí se presentan las curvas de presión de ese mismo corazón. Debajo de ellas se encuentra la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos originados en ambas partes del corazón, pero no los originados a nivel de la coartación. Considérense ahora los fenómenos que se suceden en el corazón izquierdo aisladamente. Inmediatamente después del comienzo de la sístole ventricular, la presión en el ventrículo izquierdo se eleva por encima de la correspondiente a la aurícula izquierda y la válvula mitral se cierra. Ello se asocia con la producción del componente mitral del primer ruido cardíaco, M1. La presión del ventrículo izquierdo continúa elevándose y cuando excede a la presión de la aorta, la válvula aórtica bicúspide se incurva, formando una convexidad, movimiento que se interrumpe bruscamente cuando se abre. Este fenómeno se encuentra asociado a la producción de un clic de eyección, X. A medida que la sangre fluye a través de la válvula bicúspide, se generan turbulencias y puede auscultarse un soplo sistólico de eyección, ESM. El soplo tiene características de crescendo-decrescendo. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo desciende por debajo de la correspondiente a la aorta, la válvula aórtica se cierra. Este fenómeno está asociado con la producción del componente aórtico del segundo ruido cardíaco, A2. El ciclo se repite ahora. Obsérvese primeramente a baja velocidad. Y ahora a velocidad normal.
Obsérvense ahora ambas partes del corazón simultáneamente, haciendo caso omiso de los efectos de la respiración. Los fenómenos que se llevan a cabo en el corazón derecho son normales. El componente tricuspídeo del primer ruido, P1, y el componente pulmonar del segundo, P2, se producen de forma normal. Auscultando en el tórax dorsal a nivel de la segunda vértebra torácica en la zona paravertebral, puede oírse un soplo de tipo crescendo-decrescendo, originado en el sitio de la coartación. Se debe a las turbulencias generadas por el flujo sanguíneo al desplazarse desde el segmento aórtico proximal, proximal AO, de alta presión, hacia el segmento distal, distal AO, de baja presión. El soplo es tardío en comparación con el soplo sistólico originado a nivel de la válvula bicúspide, ya que la onda de pulso alcanza el sitio de la coartación más tardíamente. Esta es una representación diagramática de un corazón con una estenosis aórtica supravalvular de grado moderado. Y aquí se presentan las curvas de presión de ambos lados del corazón. Debajo de ellas se halla la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos que se originan a ambos lados del corazón. Consideremos a continuación los fenómenos que ocurren en el corazón izquierdo solamente. Se encuentra una constricción localizada de la aorta proximal con obstrucción al flujo del ventrículo izquierdo y consecuente hipertrofia del mismo. En las curvas de presión se encuentra una diferencia de presiones entre la cámara aórtica supravalvular y la aorta distal a la constricción. Hacia el fin de la diástole, la aurícula izquierda se contrae poderosamente con el objeto de provocar el llenado del ventrículo izquierdo rígido y poco distensible. Este hecho determina la producción de un cuarto ruido cardíaco, S4. Inmediatamente después del comienzo de la sístole ventricular, la presión del ventrículo izquierdo se eleva hasta superar la correspondiente en la aurícula izquierda y la válvula mitral se cierra en forma normal. Este fenómeno se encuentra asociado a la producción del componente mitral del primer ruido cardíaco, M1. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo llega a exceder la presión de la aorta, la válvula aórtica se abre normalmente y sin ruidos auscultables, y la sangre es eyectada dentro de la arteria. La obstrucción a la eyección de sangre producida por el estrechamiento aórtico supravalvular determina una diferencia de presiones entre la cámara aórtica supravalvular y el resto de la aorta distal a la constricción. Cuando la sangre fuerza su paso a presión a través del segmento estenosado, se producen turbulencias
que generan un soplo sistólico de eyección, ESM. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión aórtica, la válvula aórtica se cierra. Este hecho se encuentra asociado con la producción del componente aórtico del segundo ruido cardíaco, A2. A continuación, el ciclo se repite. Observémoslo primero a baja velocidad. Y ahora a velocidad normal. Obsérvense ahora ambos lados del corazón simultáneamente. Las presiones correspondientes al corazón derecho son normales, ya que no existe estenosis de rama de la arteria pulmonar agregada. Así, tanto el ruido de cierre tricuspídeo, T1, como el de cierre pulmonar, P2, son normales. El desdoblamiento del segundo ruido es también normal. Obsérvense a continuación ambas partes del corazón funcionando simultáneamente, sin hacer caso de los efectos de la respiración. Esta es una representación diagramática de un corazón con estenosis aórtica subvalvular de grado moderado. Se observan ahora las curvas de presiones de ambas partes del corazón, derecha e izquierda. Debajo de ellas se encuentra la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos. Considérense ahora los fenómenos que ocurren en el corazón izquierdo solamente.
Se advierte un estrechamiento circunferencial localizado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La pared ventricular está además engrosada. Durante la sístole existe una diferencia de presiones entre la cavidad del ventrículo izquierdo y la cámara subvalvular. Cuando la presión ventricular izquierda se eleva por encima de la aurícula al comienzo de la sístole, la válvula mitral se cierra. Este fenómeno se asocia con la producción del componente mitral del primer ruido cardíaco, M1, que es normal. A medida que la presión ventricular izquierda se eleva durante la protosístole, se genera una diferencia de presión entre la cavidad central del ventrículo izquierdo y el área subvalvular. Cuando la presión en esta última excede a la de la aorta, la válvula se abre sin ruidos auscultables. Mientras la sangre fluye a través del estrechamiento subvalvular, se crean turbulencias que producen un soplo sistólico de eyección ESM. El flujo sanguíneo a través de la estenosis aumenta al comienzo, para decrecer tras la mesosístole. Por ello, el soplo sistólico eyectivo tiene características de crescendo-decrescendo. Cuando al fin de la sístole la presión en el vestíbulo subvalvular desciende por debajo de la presión de la aorta, la válvula aórtica se cierra, produciendo el componente aórtico del segundo ruido cardíaco, A2. El ciclo se repite luego. Observémoslo primero a baja velocidad. Y ahora, a velocidad normal. Aquí se presentan ambos lados del corazón conjuntamente. Como los fenómenos correspondientes al corazón derecho son normales, el componente tricuspídeo del primer ruido cardíaco, T1, y el componente pulmonar del segundo ruido, P2, son normales. Obsérvense ahora los fenómenos que se producen en ambos lados del corazón simultáneamente, haciendo caso omiso de los efectos de la respiración.
Esta es una representación diagramática de un corazón con estenosis subaórtica hipertrófica idiopática de grado moderado. Esta condición se conoce a veces con el nombre de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva o hipertrofia septal asimétrica. En ella existe un pronunciado engrosamiento del tabique interventricular en relación a la pared libre de ambos ventrículos. Aquí se presentan las curvas de presión de ambos lados del corazón. Debajo de las mismas se encuentra la representación gráfica de los ruidos y soplos cardíacos originados en ellas. Consideremos los fenómenos que se producen durante un ciclo cardíaco aislado. Hacia el fin de la diástole ventricular se produce una contracción auricular anormalmente vigorosa. En este momento se elevan las presiones correspondientes a la aurícula y ventrículo izquierdos y se ausculta un cuarto ruido cardíaco, S4. Al comenzar la sístole, cuando las presiones en los ventrículos izquierdo y derecho se elevan por encima de las correspondientes a las aurículas izquierda y derecha, las válvulas mitral y tricuspídea se cierran. Esto se asocia con la producción de los componentes mitral y tricuspídeo del primer ruido cardíaco, M1 y T1. La presión en ambos ventrículos continúa en ascenso y cuando excede a la de las arterias aorta y pulmonar, las válvulas se abren sin ruidos auscultables y la sangre sale hacia ambas arterias. En esta etapa aún no existe obstrucción alguna a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Durante la mesosístole, la cavidad del ventrículo izquierdo se hace más pequeña y la valva anterior de la válvula mitral cerrada se desplaza en dirección del tabique hipertrofiado prominente para determinar a ese nivel la porción más estrecha del tracto de salida. Este fenómeno tiene como resultado la regurgitación de sangre en la aurícula izquierda y obstrucción al flujo del ventrículo izquierdo. Tales anormalidades funcionales generan un soplo sistólico de eyección tardío, ESM, causado por ambas al unísono. A medida que la obstrucción aumenta, la eyección del ventrículo izquierdo puede llegar a ser realmente detenida y el soplo desaparece antes de producirse el cierre valvular aórtico. Aun cuando el tabique hace prominencia también dentro de la cavidad del ventrículo derecho, ello no causa ninguna alteración hemodinámica significativa en los fenómenos correspondientes al corazón derecho. Cuando las presiones de los ventrículos izquierdo y derecho caen por debajo de las correspondientes a las arterias aorta y pulmonar, sus válvulas respectivas se cierran, originando los componentes aórtico y pulmonar normales del segundo ruido cardíaco, A2 y P2. El ciclo se repite ahora. Observémoslo haciendo caso omiso de los efectos de la respiración, primeramente a baja velocidad. Y ahora a velocidad normal.
Esta es una representación diagramática de un corazón con transposición de los grandes vasos. En este caso, la aorta tiene su origen en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo. Consideremos primero el corazón derecho. La sangre desoxigenada que regresa del cuerpo retorna a la aurícula derecha. Luego pasa al ventrículo derecho para salir de él a través de la aorta y no de la arteria pulmonar, y finalmente regresar al resto del cuerpo. De este modo, el cuerpo se encuentra continuamente perfundido por sangre no oxigenada. Y ahora consideremos el corazón izquierdo aisladamente. La sangre oxigenada entra en la aurícula izquierda para luego entrar en el ventrículo izquierdo y ser eyectada dentro de la arteria pulmonar y no de la aorta. En consecuencia, los pulmones son perfundidos por sangre oxigenada. De este modo podemos ver ahora que en la transposición de los grandes vasos, ambas circulaciones son completamente independientes entre sí, es decir, que la sangre desoxigenada nunca llega a los pulmones, ni la oxigenada alcanza al resto del cuerpo. Para que esta situación sea compatible con la vida, debe existir una comunicación adecuada entre las dos circulaciones, de manera que un cierto volumen de sangre desoxigenada llegue a los pulmones. Esta es una representación diagramática de un corazón con transposición de los grandes vasos y comunicación interauricular. Aquí se muestra la curva de presiones de ambas partes del corazón, derecha e izquierda. Como la aorta se origina en el ventrículo derecho, la presión del mismo está elevada a niveles sistémicos. En contrapartida, la presión del ventrículo izquierdo es mucho más baja de lo normal. Las formas de las curvas de presión aórtica y pulmonar son respectivamente normales. Por debajo de las curvas de presión puede verse la representación gráfica de los ruidos cardíacos originados en ambos lados del corazón. Considérese ahora un ciclo cardíaco en particular. Al final de la diástole, las aurículas se contraen, iniciando el llenado ventricular. En la transposición, la presión de la aurícula derecha se eleva por encima de la aurícula izquierda, y la sangre desoxigenada pasa a la misma a través de la comunicación interauricular para penetrar después en el ventrículo izquierdo. Producida la contracción auricular, ambas presiones intraauriculares se igualan. Al comienzo de la sístole, las presiones de los ventrículos izquierdo y derecho se elevan, y cuando las mismas exceden a las correspondientes a ambas aurículas, las válvulas mitral y tricuspídea se cierran en forma normal. Este fenómeno se asocia a la producción de los componentes mitral M1 y tricuspídeo T1 del primer ruido cardíaco. Como en el corazón normal, M1 precede a T1. A medida que las presiones ventriculares continúan su ascenso al comienzo de la sístole, llegan a exceder a las correspondientes de las arterias pulmonar y aórtica, determinando entonces la apertura silenciosa de sus válvulas y la consecuente eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar y desde el derecho hacia la aorta. Debe notarse que la presión ventricular derecha es mucho mayor de lo normal a causa de que este ventrículo tiene que vencer la resistencia sistémica. En contraposición, la presión ventricular izquierda es mucho menor de lo normal, ya que solo debe contrarrestar la más baja resistencia pulmonar. A medida que las presiones ventriculares descienden por debajo de las arterias pulmonar y aórtica, sus correspondientes válvulas se cierran. En la transposición, la válvula pulmonar se encuentra ubicada en la parte media del tórax, de modo que el componente pulmonar del segundo ruido, P2, no se ausculta. Solo el componente aórtico del segundo ruido, A2, es auscultable. En consecuencia, en la transposición de los grandes vasos, el segundo ruido cardíaco es único. Antes del fin de la sístole, la presión de la aurícula izquierda se eleva hasta exceder a la de la aurícula derecha, determinando que sangre oxigenada comience a pasar desde la aurícula izquierda hacia la derecha.
Cuando la presión de los ventrículos desciende por debajo de la de las aurículas, las válvulas mitral y tricuspidea se abren normalmente, provocando el flujo de sangre dentro de los ventrículos. Durante el periodo de lleno ventricular rápido, la presión de la aurícula izquierda se mantiene por encima de la de la aurícula derecha, y la sangre oxigenada continúa su paso de la primera a la segunda, y desde allí al ventrículo derecho. Las presiones de ambas aurículas vuelven a igualarse durante la diástole. Y ahora el ciclo vuelve a repetirse. Observémoslo haciendo caso omiso de los efectos de la respiración. Primero, a baja velocidad. Y ahora, a velocidad normal.